Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es conversar un poco sobre el texto de La negación del otro como violencia, que Eugenia me dijo que ustedes lo están trabajando en la facultad. Y bueno, creo que tiene como diferentes vías de entrada, diferentes posiciones, diferentes puntos de vista que sería interesante ir conversando. Se vincula mucho con el concepto de trabajo social descolonial. Ustedes seguramente lo tienen en un texto que se llama Trabajo Social y Descolonialidad, que es un texto de la editorial de la Universidad de Mar del Plata. Y lo primero que yo marcaría para hablar de trabajo social descolonial es la idea de colonización como proceso, es decir, entender que la colonización es un proceso económico, político y fundamentalmente cultural. Es decir, hay una dominación económica, hay una dominación política y hay una dominación cultural que se expresa a partir de lo que hoy se llaman industrias culturales, que no son solamente industrias culturales, sino que son, diríamos, en clave de algunos filósofos, de fuertes máquinas de construcción de subjetividad. Esa construcción de subjetividad, desde la colonización, lo que hacen es que unos se sientan superiores a otros y otros se sientan inferiores a otros. Incluso autores que trabajan la cuestión de la descolonialidad le dan importancia a esta idea de el esclavo que quiere parecerse al amo. Entonces ahí es como que bueno, uno puede visibilizar claramente una ruptura y una forma de colonización subjetiva, de colonización cultural, lo que hace que pautas, costumbres, gustos, estéticas que nos atraviesan nosotros como sociedad y sobre todo como latinoamericanos estén fuertemente impregnadas de colonización. Y esa colonización obviamente va de la mano de lo político, como dijimos antes, y también de lo económico. Por otro lado, podríamos decir, y eso está en el texto, la colonización cultural y la colonización como proceso tiene una construcción histórica, que en el caso de nuestro país se da desde nuestro punto de vista a partir de una derrota, que es la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. Ahí tendríamos como un primer quiebre en la construcción de ese proceso de colonización, digamos ya una fuerte presencia económica y política de Inglaterra, que va a ser durante prácticamente 80 años muy fuerte en nuestro país, que va a construir desde la lógica que impone el imperio británico, se va a construir el Estado-Nación, y una serie de cuestiones que tienen que ver con la literatura, la pintura, que son muy interesantes de visibilizar y de comentar, bueno, trataremos de conversar un rato también sobre eso. Pero básicamente yo diría que es una construcción histórica que se inicia con la derrota de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, que como resultado va a tener la desvalorización de lo propio y una exaltación de lo ajeno, ¿no? Fíjense cómo esto, yo estoy hablando de la batalla de Caseros, 1852, y hoy, en el 2020, hay mucha mentalidad cultural colonizada que tiende a una fuerte desvalorización de lo propio y una fuerte exaltación de lo ajeno, ¿no? Es decir, que si es importado es mejor, nosotros nunca lo vamos a poder hacer, aunque sí, negado en la historia, hay quiebres que muestran que sí pudimos hacer cosas y que como país y colectivamente, sobre todo uno podría tomar ejemplos concretos en el primer peronismo, desde 1946 a 1955, Argentina de no fabricar absolutamente nada, ni siquiera alfileres que eran importados de Inglaterra, terminó fabricando aviones de guerra que eran prototipo a nivel mundial, incluso uno de ellos, el Pulki, es una historia interesante que pueden buscar en las redes sociales, fue copiado por Rusia y el primer MiG es una copia del Pulki, que es el primer jet argentino. O sea que en 9 años de no fabricar nada pudimos llegar a fabricar aviones, cosa que no es un tema argentino, es un tema también latinoamericano y hay una tendencia vinculada con esa idea de colonización cultural de negar esas potencialidades y esas capacidades. Por otro lado, si miramos esto desde otra vía de entrada, también plantearía que esa desvalorización de lo propio también sirvió como justificación
o como un justificado de lo que sería el exterminio de toda resistencia criolla o nacional y popular hacia lo que hoy llamamos el interior del país. Es decir, después de que cae Rosas, todo levantamiento popular va a ser exterminado de una manera tremendamente violenta, como pasa con Felipe Varela, como pasa con el Chacho Peñalosa, como pasa con Estanislao López, etc. Y luego de ese exterminio va a venir el otro exterminio, que ya va a ser un poco más en el tiempo, más adelante en el tiempo, ya cercano a la generación del 80, que es la famosa, entre comillas, campaña del desierto, donde no es ningún desierto y no es ninguna campaña, que es un intento, diría yo, porque no logran exterminar, pero un intento sistemático de exterminar a los pueblos originarios del sur del río Colorado. Entonces, todo esto se liga a los procesos económicos, políticos, sociales y culturales de lo que podemos llamar la colonización y, bueno, estábamos hablando de la colonización cultural. Es decir, ¿en nombre de qué? Se hace todo esto, se hace el exterminio, se hace en nombre de una civilización, y esa idea de civilización está fuertemente ligada a lo que es Europa y todo lo que tenga que ver con lo propio, todo lo que tenga que ver con lo criollo, todo lo que tenga que ver con lo latinoamericano, incluso con lo hispánico, va a ser considerado inferior, bárbaro, salvaje, denostable. Se enseñará en las escuelas, por ejemplo, que esto mejor olvidarlo, o mejor pensemos como los ingleses, o trabajemos como los norteamericanos, o tratemos de construirnos instituciones como los franceses. Es un poco una síntesis, diría yo, rápida de algunos de los ejes principales, a mi entender, de lo que fue la generación del 80, que es 1880, la que construye nuestro país, de una perspectiva de una pequeñísima minoría que representa la oligarquía terrateniente, que construye la Argentina desde su punto de vista. Algún autor dijo, eran personas que comerciaban en inglés y pensaban en francés, donde Francia, 1880, fin del siglo XIX, aparece como una especie de meca de la cultura, meca de la civilización, un lugar a copiar, y de ahí, como dije antes, nuestras instituciones se parecen bastante a las instituciones francesas. Incluso esto se puede ver desde el punto de vista de la plástica. Es interesante visitar, digamos, las obras fundacionales de nuestra plástica. Por ejemplo, hay un cuadro clave que está en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, se llama El Malón, donde se representa simbólicamente lo que sería la Argentina de la barbarie, la Argentina de la civilización, y lo más interesante de todo eso, que los atributos que en el cuadro aparecen vinculados con los bárbaros son, es decir, con los pueblos originarios, con los criollos, con los gauchos, con los derrotados en Caseros y Pavón, son más de los vencedores. Y eso se ve claramente en las imágenes que uno puede encontrar, por ejemplo, en ese cuadro, que es muy bien analizado, que es interesante como para verlo. Esto por un artista plástico llamado Daniel Santoro. Lo pueden buscar en internet, esto lo pueden buscar en YouTube, en un programa que Santoro tenía en el 2015, que se llamaba La Patria Cuadros, donde analiza 4 cuadros fundacionales de la Argentina desde esta perspectiva de la tensión entre civilización y barbarie. Pero bueno, la idea es que hablemos de proceso de colonización, pensamiento descolonial y también de la construcción de una otredad, es decir, de un otro. Es decir, este habitante de la periferia, este excluido, este niño que le van a enseñar a las escuelas de Sarmiento a que desvalorice a su padre por gaucho y por mal entretenido, ese otro va a ser también sujeto de intervención de las políticas sociales. Ese otro hoy se nos presenta muchas veces en los procesos de intervención cuando estamos interviniendo como trabajadores sociales. Es decir, hay una visión de la otredad que yo creo que tenemos que deconstruir, que tenemos que problematizar, que tenemos que trabajar desde el punto de vista de nuestra disciplina. También es una invitación a otras disciplinas a que lo hagan, dado que ese otro está construido desde, diríamos,
esa barbarie, desde esa irracionalidad, desde esa imposibilidad, desde esa incapacidad que nos propone esta colonización cultural. Lo más interesante de todo esto, que nosotros, sin ser, entre comillas, los otros, también lo somos, porque somos los otros desde la mirada que Europa tiene con respecto a América Latina. La cuestión de la otredad es muy interesante y yo creo que, bueno, da para mucho, para conversar sobre por mucho tiempo, y la sugerencia bibliográfica que yo haría en este momento es ir a Enrique Dussel, que seguramente lo están haciendo en el trabajo de cátedra que están llevando adelante. Dussel trabaja muy bien desde una perspectiva americana la cuestión de la otredad, planteando, por ejemplo, que el otro es América, es decir, el otro somos nosotros, y siempre va a haber un otro sobre el cual se va a operar cuando nos manejamos con mecanismos de dominación que tienen que ver con la colonización. Mecanismos de dominación que, si pensamos en Quijano, un autor, un sociólogo peruano, fallecido hace poco tiempo, Quijano planteaba algo muy interesante, planteaba la estructura de pensamiento de América, la estructura social de América, no es de clase sino de raza. Entonces, la desvalorización de ese otro va a tener un fuerte componente racial en el caso americano. Entonces ese otro, seguimos con la cuestión de la otredad, eh, al ser bárbaro es más fácil que sea exterminado, más fácil que sea olvidado, si no logra ser civilizado, ¿sí? Es decir, ese otro va a actuar, va a vivir en la periferia de la ciudad y Sarmiento decía muy bien, desde algo muy concreto, lo decía muy claramente, decía, la constitución es para las clases civilizadas, para la barbarie, es decir, para la periferia que rodea la ciudad, para la periferia que rodea la sociedad, alcanza con el código de procedimientos. Es decir, ¿dónde está la otredad? Justamente para Sarmiento en la periferia, que es el último resabio de la barbarie, cuando ya, digamos, el proceso civilizatorio, la estrategia civilizatoria de lo previo y la generación del 80 había, entre comillas, triunfado, pero había siempre una latencia de esa otredad con posibilidades de levantarse. De hecho, la otredad reaparece con Hipólito Yrigoyen, vuelve a reaparecer con el peronismo, vuelve a reaparecer en la resistencia peronista y vuelve a reaparecer durante la década 60 y bueno, hay una otredad que todo el tiempo está en tensión en nuestro proceso histórico como país y si miramos otros países de América Latina podemos encontrar historias similares. Pero volvamos al texto, entonces decimos que surge un otro que es extranjero en su propia tierra, eh, y que se caracteriza por ser rechazado, ser estigmatizado, diríamos en un lenguaje de hoy, y todo lo que tenga que ver con su forma de trabajar, su forma de entender la tierra, su forma de construir cultura, su forma de identidad, va a ser como, diríamos, denostado y considerado poco útil o poco importante. Ese otro obviamente se vuelve inferior, es considerado inferior. Si vamos al pensamiento positivista, vamos a encontrar un positivista argentino, pensamiento hegemónico de la generación del 80, diría yo hasta 1920, 1880-1920. Ese otro va a ser una persona que se va a ser considerada inferior desde el punto de vista racial y desde el punto de vista cultural. Y lo más contradictorio de todo esto, que ese otro es el habitante de la Tierra, es la mayoría de la Tierra, y muy bien descrito por Vialet Macé en El estado de la clase obrera argentina, un libro indispensable para entender estas cuestiones. Ese otro va a ser extranjero en su propia tierra. Eso es lo más llamativo, ¿no? Que la otredad es extranjera en la propia tierra que nació, en la propia tierra que le da sentido, en el propio territorio que lo construye y que construye. Entonces, el extranjero va a ser entendido como superior
paradojalmente frente a quien nació, habitó, construyó y le dio sentido, digamos, a esta territorialidad, ¿no? De ahí que Juan Bautista Alberdi, por ejemplo, dijera ya antes de este periodo que estábamos hablando, en 1860 aproximadamente, con su famoso Bernal Escolar, dijera: necesitamos que vengan las viriles razas anglosajonas para darle potencia a nuestra inferioridad como pueblo. Y Alberdi genera este famoso proceso migratorio donde, bueno, llegan los inesperados, porque Alberdi soñaba con que vengan los alemanes o los ingleses, todo lo anglosajón, como decíamos recién, o lo sajón, como estábamos diciendo, y obviamente la mayoría de los inmigrantes que vienen son los excluidos de Europa, los pobres de Europa, los que viven en la zona mediterránea, los españoles, los italianos, los perseguidos por razones políticas, por razones religiosas, los polacos, los turcos, los armenios, etcétera. Entonces ahí también hay un, diría yo, fracaso, por decirlo de alguna manera, en la política de Alberdi, porque no llegan los anglosajones que él quería que llegasen, pero llegan en parte, se construye la Argentina, en parte se construye la Argentina, con lo que serían en algunos de nuestros casos nuestros bisabuelos o nuestros tatarabuelos, que también son los excluidos de Europa. También hay una otredad ahí que es interesante como para pensar, porque esos inmigrantes impensados, inesperados y también excluidos y muy denostados por la generación del 80 que los trajo, también van a formar parte de la otredad si miramos la década de los 80, de fin del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Y esto se vincula también con la idea de pensamiento descolonial. La idea de pensamiento descolonial tiene que, lo que hace es ubicar al otro en otro lado, es decir, en otro lugar. Diría yo, para hacerlo rápidamente, diría en un lugar de verdad. Yo me propongo pensar al otro como lugar de verdad. La verdad está en el otro. Y eso me invita, y sobre todo como trabajador social, a entender esto dentro de un proceso de intervención. Es decir, la verdad no está en el programa que le estoy proponiendo a esta persona, sino que la verdad está en cómo esta persona intenta o sabe o quiere o comprende, explica la forma de resolver ese problema. Entonces, este corrimiento del sentido de la intervención también tiene que ver con cómo trabajamos la cuestión de esa otredad. Yo la puedo entender como el lugar de lo inferior o la puedo entender como el lugar de la verdad. La reconceptualización tenía algo de eso, porque en las décadas de los 60 se vincula mucho el pensamiento de los 60, sobre todo el pensamiento nacional popular de la década de los 60, se vincula mucho con esta idea de otredad como lugar de verdad en toda América Latina y especialmente, me animaría a decir, especialmente en Argentina, con alguna influencia de autores como Frantz Fanon o Aimé Césaire, que parecen franceses, pero en realidad son de la Martinica, son de zonas colonizadas por los franceses en América Latina. Entonces el pensamiento descolonial, ese pensamiento descolonial implica entender ese otro como lugar de verdad, implica la ruptura de esta negación de la otredad que planteábamos antes y también entender que esa otredad es una construcción hecha desde la violencia. Es decir, la violencia, ¿por qué violencia? Porque me violentan subjetivamente cuando me imponen la idea de que soy inferior. Me violentan subjetivamente cuando me hacen negarme a mí mismo y denostar mi propia cultura para poder sumarme a otra cultura y poder ser parte de esa otra cultura que se me presenta como algo que es superior a lo mío, a lo propio. Y desde el punto de vista de nuestra disciplina, del trabajo social, creo que salir de la colonización implica también una estrategia de intervención, una necesidad estratégica de la intervención que va desde las prácticas a reconocer estas problemáticas en nuestra vida cotidiana y nosotros podemos decir
que esa otredad la vemos en tanto violencia social, si la llevamos a términos más concretos, más sencillos, más de todos los días, en formas de estigmatización, formas de represión, formas de discriminación, que bueno, que están a la vista y que ocurren todo el tiempo. Y nosotros muchas veces trabajamos con los efectos de esta desigualdad social que se genera a partir de la estigmatización, a partir de la represión, a partir de la discriminación, a partir de las violencias, que decíamos antes, la violencia subjetiva de hacerme sentir inferior, pero también está la violencia del desempleo, la violencia de la desigualdad, por decirlo de alguna manera, que también construye una forma de otredad con la cual dialogamos todo el tiempo como trabajadores sociales. Incluso cuando hablamos de ese otro como un estigmatizado, no solamente hablamos de ese otro como un desigual, porque nosotros podemos trabajar en el campo de la salud mental como trabajadores sociales y también nos vamos a encontrar como un otro estigmatizado. O si trabajamos con consumo problemático de sustancias, también es posible que nos encontremos con ese otro estigmatizado. También me parece importante comentar un poco algunas cuestiones vinculadas con la investigación. Porque ¿cómo llegamos a todo esto? Y básicamente necesitamos trabajarlo desde afirmaciones. Y cuando uno trabaja esta cuestión de la otredad, que es lo que estuvimos presentando hasta ahora, bueno, lo que hace son indagaciones de orden bibliográfico, pero también esto tiene que ver con cómo pensamos la investigación dentro del campo del trabajo social, cómo construimos conocimiento dentro del campo del trabajo social. Y yo creo que el trabajo social es muy interesante en el sentido de que tiene la capacidad de construir conocimientos desde lo microsocial. Es decir, si algo que caracteriza nuestra disciplina es la posibilidad de entender lo macrosocial, lo que ocurre en la sociedad desde lo microsocial, desde la palabra del otro, justamente desde la palabra del actor social. Desde esa otredad tenemos una especie de resignificación, de resemantización de lo macrosocial, atravesada también por lo territorial. Por otro lado, esto marca una singularidad de acceso a lo social, una singularidad de acceso a los problemas sociales, y también el trabajo social se está preguntando todo el tiempo cómo intervenir. Es decir, no solamente intenta hacer una descripción de los problemas sociales, una descripción cuantitativa o cualitativa de los problemas sociales, sino que los problemas sociales para nuestro campo son un tema de trabajo, no son un tema de trabajo, solamente un tema de trabajo intelectual, de definirlos, de ubicarlos, de clasificarlos, de ver cómo se relacionan con otros. Nosotros trabajamos con problemas sociales y trabajamos con problemas sociales que interactúan todo el tiempo entre ellos y van dando distintas conformaciones de acuerdo a diferentes conformaciones que se construyen en distintas singularidades y en distintas territorialidades. Entonces, la intervención y la investigación dialogan dentro de nuestra disciplina de una manera muy fuerte, muy intensa, muy rica y realmente, diría yo, apasionante. Y por otro lado también podemos pensar que desde este punto de vista la investigación se hace interesante desde eh, la necesidad de aporte eh, que el trabajo social posee en función de la necesidad de aporte que están requiriendo las demás ciencias sociales. Es decir, el trabajo social desde esta perspectiva de mirar a lo micro, desde esta perspectiva de trabajo con los problemas sociales, desde esta perspectiva de desglosamiento de los problemas, desde esta perspectiva de relación, problema, necesidad, padecimiento subjetivo, construcción de subjetividad, colonización. Esto se da en forma singular en cada una de las personas y en cada uno de los barrios. Todo este juego, que es muy complejo y muy largo, es un necesario aporte a las ciencias sociales. Creo que, en mi humilde opinión, las ciencias sociales están como muy estancadas, tratando de describir grandes temas, y están como llegando tarde, con cosas que requieren de respuestas más concretas y mucho más rápidas. Nuestra disciplina tiene la posibilidad, y de hecho lo hace, de generar ese tipo de aporte, de diálogo y de, por supuesto, de ida y vuelta, en el sentido de que obviamente el análisis y la capacidad de clasificación macro
que tienen en general, digamos, las ciencias sociales y también micro, nos es muy útil como para entender lo social. Así que bueno, con esto estamos sintetizando algunas ideas, compartiendo algunas ideas. Les agradezco la posibilidad de compartirlas y me agradezco a Eugenia también la posibilidad de invitarme a compartirlas y bueno, quedo a disposición. Nos vemos. Adiós.